Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Hora Fantasy, el podcast realizado por los miembros de la E-League sobre el juego de fútbol fantasy para todas las personas interesadas en estar al corriente sobre el estado del juego y cómo lo estamos haciendo que los que participamos en la E-League. Bueno, estamos a las puertas de la jornada número 6 y lo que vamos a hacer hoy es mirar un poco cómo está la liga y cuál es el calendario de partidos para este fin de semana. Y luego también echaremos un vistazo a estadísticas un poco para dar un poco más de contexto o más información a nuestros managers y de manera que cuando tengan que hacer decisiones respecto a quiénes que tienen que salir al campo o quiénes se tienen que quedar en el banquillo o quiénes hay que traspasar cada semana. Entonces, pues bueno, tengan un poco más de información y igual les pueda servir para mejorar o para cambiar cosas en sus equipos. Como siempre, empezaré compartiendo mi pantalla y vamos a echar un vistazo primero cómo tenemos la liga en estos momentos después de cinco jornadas. A ver. Ok, por aquí aparece. Muy bien. Bueno, la liga en este momento está encabezada por Holly Guacamole del equipo de Team Guja con un total de 365 puntos. Seguido muy de cerca, a menos de 10 puntos, por Wish Upon Sar del equipo de David Brown. Y con un poquito más de distancia, pero a ver, todavía realmente muy, muy cerca, seguido también por Catalan Hotspurs, el equipo de Carles Suárez. También yo estoy por allí, un poquito más alejado todavía del primero, a un poco más de 20 puntos. Y si miramos un poco más hacia abajo, vemos que los 12 primeros clasificados dentro de la liga todavía están dentro de lo que sería los 300, ya han sumado 300 puntos o más. Y digamos, aquí el último que entró con 300, que esta jornada fue Salou Club de Fútbol del fantástico manager señor Pablo Esteve. Y luego por debajo quedan Ithaca, Atlético Blinders y Chelsea Boots, que bueno, todavía no han llegado a los 300, aunque Ithaca parece que está realmente bastante cerca de conseguirlo. En cualquier caso, como podéis ver, todavía la liga está muy, muy, muy juntada. Sí que empiezan a marcarse diferencias entre los que serían los primeros o los dos primeros y la cola de la clasificación. Pero la mayor parte de managers todavía están muy juntos y esta clasificación no es muy... Bueno, quiero decir que puede haber cambios drásticos en simplemente una jornada. Sin ir más lejos, si no recuerdo mal, mi equipo la jornada pasada se mostraba en la 10ª posición y en estos momentos pues aparece en la 5ª y esta próxima jornada, bueno, voy a saber dónde aparece porque mira, tengo dos equipos justo detrás mío a un solo punto. Muy bien, mi equipo hizo 70 puntos. Sí, en esta ocasión, junto con Ithaca, fuimos los que conseguimos más puntos en esta jornada. Vamos a echar un vistazo a los chavales que me lo permitieron conseguir. Hice solo un cambio, entonces no resté ningún punto.
Recordad que si hacéis más de un cambio, entonces el primer cambio es gratuito. El primer cambio, podéis hacer un cambio cada semana. Si hacéis más de un cambio dentro de la misma semana, a partir del segundo cambio se os va a restar 4 puntos del resultado final en esa jornada. Y así acumulando. Es decir, si hacéis 3 cambios en total, el primero es el que digamos, tenemos por semana, y los otros 2 sumarían -4, por lo que haríais un -8. Bueno, imagino que todo el mundo está al tanto de estas cuestiones, pero en cualquier caso siempre es bueno recordarlo. Mirando a mi equipo de la pasada jornada, la jornada número 5, bueno, pues creo que sí, hubo una sustitución automática, por ahora me lo estaba mirando y al final, básicamente, yo creo que salí de entrada con 4 defensas y 4 centrocampistas, digamos, lo que sería un 4-4-2, pero como veis acabé con un 3-5-2 porque el señor Alexander Arnold no jugó, y en el banquillo mi primer sustituto era el señor Stuart Dallas del Leeds, que entró de forma automática en el centrocampo de mi equipo. La verdad es que fue una semana interesante en cuanto a puntos. Realmente estos 70 puntos se explican mucho por el factor que Salah, que hace, digamos que tomé una decisión, acerté en la elección del capitán para las últimas semanas, de todos los jugadores que tenía. El que realizó más puntos en esta jornada fue Salah, que hizo 12, y al hacerlo capitán, pues me sumó 24. También Benrahma tuvo tuvo una actuación muy destacada, y también realmente muy afortunado en cuanto a mi delantera, que en esta ocasión, como podéis ver, son 2 delanteros que consiguieron puntos los 2, pero los 2 marcaron en esta jornada. Son Saint-Maximin y Pukki, aunque, bueno, digo que fui afortunado porque generalmente de entrada no pensaríamos que el delantero del Newcastle y el de Norwich, que más bien son candidatos a estar en la cola de la clasificación de la Premier, pues no esperamos de ellos que marquen muchos goles a lo largo de la temporada. Pero bueno, en este caso me salió la jugada bien y sumé puntos también de mis delanteros. Pero como podéis ver, la mayor parte de los puntos, la inmensa mayoría de los puntos se concentran en mi centro del campo. Y en defensa, pues la verdad, White del Arsenal, pues realmente me dio un retorno muy bueno. No solo, creo que, si no recuerdo mal, se llevó bonus, por lo que además sumé un punto de más. Pero tanto Shaw como Cody, especialmente Cody, que tenía un partido a priori positivo. Los Wolves jugaban contra el Brentford en Wolverhampton, por lo que a priori era un partido favorable para ellos. Al final, pues como podéis ver, me dio un retorno de 0 puntos, por lo que, bueno, en este sentido su actuación no fue muy destacada. Tampoco esperaba que hiciera mucho más, pero con unos 2 puntos como mínimo sí que los esperas de jugadores como Cody, que participan normalmente esperas que participen en la mayor parte de partidos. En cuanto a la próxima jornada, pues tenemos... bueno, esta fue la jornada anterior, número 5, que como particularidad, como seguramente recordaréis, empezó un viernes, por lo que tuvimos que arreglar todos los cambios antes del fin de semana. En este caso, vamos también a un fin de semana largo en cuanto a partidos, en el sentido de que la jornada empieza el sábado y termina el domingo, pero ya todos se concentran mayormente en el sábado, empezando con digamos, el duelo, una repetición de lo que fue la final de la Champions League de hace 4 meses, del pasado mayo, a finales de mayo.
Chelsea y Man City se enfrentan el sábado a las 12:30, perdón, bueno, a la 1:30 del mediodía en España, en Stamford Bridge, por lo que en este caso Chelsea juega de local. Y bueno, es el partido, sin duda es el partido de la jornada y uno de los más interesantes probablemente de todas las ligas europeas este fin de semana. Aunque quisiera destacar también que al día siguiente tenemos un no menos interesante duelo del norte de Londres, de North London Derby, donde se enfrentarán Arsenal y Spurs. En esta ocasión será en el estadio del en el Emirates, el estadio del Arsenal, y esto será el domingo a las 5:30 en España. Como podéis ver, la mayor parte de los partidos se concentran en el sábado. Para el domingo quedan 2 partidos, el Southampton, el mencionado Derby de Londres, pero antes, 2 horas antes, se jugará el Southampton contra el Wolverhampton. Y para el para el lunes, por la noche, a las 8, tenemos otro derby, es un derby no londinense en este caso, pero se le llama el derby de la M25. La M25 es como una autopista circular que da la vuelta a Londres, y es el duelo entre el Crystal Palace y el Brighton, y en esta ocasión se va a jugar en Selhurst Park, en casa del Crystal Palace. Hemos hablado de claramente Chelsea-Man City es el partido realmente es el relumbrón, pero también tenemos otros duelos, y Arsenal Spurs es un derby muy clásico en la Premier, por lo que los dos merecen una atención especial. Igualmente me gusta el del domingo, el del lunes también, en el sentido de que es un derby de mucha intensidad para los que participan. En los últimos años, no obstante, este derby, ya sea Brighton Crystal Palace o al revés, o como en esta ocasión jugado en Selhurst Park, nuevamente el cómputo total de goles que puedes encontrar en este derby no ha sido muy generoso para utilizar para decirlo del mejor modo posible. Pero en esta ocasión yo no descartaría echarle un vistazo, básicamente porque, en estos momentos los dos equipos proponen un poco un fútbol un poco más progresivo del que proponían en años recientes, especialmente en el caso del Crystal Palace, que con la llegada de Patrick Vieira, no necesariamente porque Patrick Vieira pueda ser un revolucionario, pero más que nada porque es un entrenador, o se está mostrando como un entrenador distinto de los que de los entrenadores que Crystal Palace ha tenido en temporadas recientes, como Roy Hodgson, que ha estado, si no recuerdo mal, 3 o 4 temporadas, y antes que el Sam Allardyce. Entonces, es que ambos entrenadores destacan por ser muy pragmáticos. Pragmáticos yo creo que es el eufemismo de conservadores y de poner el cerrojo atrás y el autobús. Pero entonces el Brighton tampoco ha sido un equipo que le ha faltado consistencia en la Premier en los últimos años, por lo que nunca realmente, le ha costado tener plantillas con jugadores ofensivos destacados, porque lo que en general en los últimos 4 o 5 temporadas este derbi siempre ha sido con pocos goles. Cuando estos equipos se han enfrentado, ambos estando en la Championship, generalmente el retorno y el espectáculo ha sido más interesante o más animado, por decirlo de algún modo. No obstante, yo pienso que en esta ocasión el del domingo, lo repito, porque los dos equipos han empezado a hacer un cambio en la manera de afrontar, en la manera como afrontan y diseñan su estrategia futbolística, pues creo que puede ser interesante. Aparte de también quisiera destacar el Man United Villa. También a las 12:30 es curioso que nos encontremos 2 partidos en el mediodía en un sábado. Esto normalmente no acostumbra a pasar, pero mira, en esta ocasión la gente va a tener que escoger entre bien el Chelsea City o Ronaldo.
Pero también dentro de esta jornada me gustaría destacar un Leeds-West Ham, básicamente porque, por dos motivos. En principio, a pesar de que son dos equipos que sobre el papel no son de los que tengan más plantillas o que hayan hecho una inversión especialmente significativa en fichajes. La verdad es que en estos momentos son dos equipos que pueden resultar muy interesantes. Leeds por el planteamiento que tiene futbolístico con Bielsa a la cabeza, que realmente lo convierte lo ha convertido en los últimos 3 temporadas en un equipo muy, muy entretenido de ver cuando juegan a fútbol. Y West Ham, porque a pesar de que van con David Moyes, que tampoco es digamos que es otra vez otro entrenador pragmático, lo cierto es que desde el año pasado, desde la temporada COVID hasta la fecha presente, pues están superando las expectativas en cuanto a conseguir resultados que no son los que han obtenido en temporadas anteriores, y están ganando más partidos de lo que acostumbraban. Y ahora mismo se presentan como uno de los equipos más en forma en el inicio de esta temporada, por lo que Leeds siempre sale el ataque y West Ham está en forma, lo que será realmente interesante de ver. Y bueno, finalmente también para los que realmente tengan mucho interés en la Premier, el mismo sábado a las 6, bueno, ya por la tarde, a las 6:30 de la tarde, Brentford, que es un equipo nuevo, entonces nunca había jugado en la Premier antes, se enfrenta al Liverpool en casa de Brentford, por lo que claramente Liverpool sobre el papel es el claro favorito. Pero Brentford, y entiendo que va a ganar Liverpool o que las posibilidades de Liverpool ganar son muy altas, pero sí que es cierto que Brentford, está resultando un equipo más duro de roer de lo que la gente se esperaba, no tanto porque sea muy defensivo, sino porque parece que, saben atacar también, defienden y presionan bien, por lo que, será con un equipo tan atrevido como el Liverpool, pues será interesante ver qué pasa en este partido. Bueno, aquí lo dejo. Estas son mis highlights en cuanto a partidos. Yo os puedo asegurar que el Arsenal Spurs no me lo voy a perder. Y ahora también, en cuanto a una de las cosas que quería aprovechar esta semana para hablar, el hecho de que, muchos de nosotros tendemos a fijarnos en los jugadores más destacados, en los jugadores que normalmente pues juegan en los grandes equipos, los que son más caros y que generan más puntos, ¿no? Y en esta ocasión, pues tanto Chelsea como Man City tienen muchos de estos jugadores. Entonces, es un partido en el que puede que muchos de nosotros nos encontremos con que varios de nuestros jugadores están jugando en un mismo partido y tengamos que tomar la decisión de, los ponemos todos, ponemos uno, ponemos otro. Y en ese sentido, a veces no es fácil saber exactamente en qué fijarte para decidir, voy con un defensa del Chelsea y dejo en el banquillo a un centrocampista del City, o voy con un centrocampista del City y dejo en el banquillo a mi defensa del Chelsea porque, no le van a meter goles. Entonces, pero para darle un poco más de contexto y un poco más de datos a estas especies de incógnitas o de dudas que podamos tener, he pensado que hoy sería interesante echarle un vistazo o destacar el hecho de que a la hora de tomar decisiones podemos mirar también a lo que serían a las estadísticas. Entonces, normalmente está claro que todos nosotros miramos de forma regular el estado el estado de la cuestión en cuanto a quién es el máximo, qué jugador lleva más puntos o qué jugador lo han seleccionado más managers, o qué jugador ha hecho más asistencias. Pero también, y aquí en este caso en pantalla tenéis cómo está la clasificación actual en cuanto a puntos, con Salah, el líder de forma muy destacada, siendo el jugador que más puntos ha acumulado hasta fecha de hoy dentro del juego, y luego con dos jugadores como decía antes, del West Ham están muy en forma, y dos de sus jugadores más ofensivos, como son Benrahma y Antonio, ambos con 39 puntos, ocupan el segundo y tercer puesto de la clasificación por puntos de
en estos momentos dentro del juego. Pero más allá de esto, más allá de fijarnos en el jugador que tiene más puntos en este preciso instante y el que más gente lo ha fichado, como por ejemplo aquí tenemos Alexander Arnold, nos dice que a pesar de que va quinto, casi, bueno, 3 de cada 10, un tercio de los managers en el juego, pues ya lo tienen lo tienen en plantilla, ¿no? Normalmente mucha gente se fija en esto y en los puntos. También en otros episodios, si habéis escuchado algún otro episodio de Hora Fantasy, sabréis que hemos mencionado en ocasiones de que tendemos a las cosas que tendemos a fijarnos muchas veces en lo que llamamos el calendario de partidos y también en la forma, en qué forma están los equipos o los jugadores para tomar decisiones en cuanto a fichamos uno, o fichamos el otro, o vendemos uno, o vendemos el otro. Y esto, y claramente estos son indicadores muy útiles y de tomar decisiones basadas en cuál es el calendario de los equipos, es decir, qué rivales se enfrentan cada uno, pues es muy útil. Del mismo modo que prestar atención a la forma de los equipos o de los jugadores. Me estaban mencionando ahora a West Ham, o claramente que sería un equipo en forma, por lo que sus jugadores retornan puntos, o Salah, que en este caso sería un jugador muy en forma, por lo que retorna puntos. Pero hay un poco más, ¿no? Y me gustaría hoy aprovechar la ocasión de que, como decía, tenemos partidos donde gran parte de nuestros jugadores están metidos allí y algunos, igual como pues tienes Arsenal y Spurs jugando juntos en un partido muy complicado para ambos equipos. Tienes Palace y Brighton jugando que son partidos muy tensos, y tienes City y Chelsea pues jugando juntos entre ellos. Entonces, para ayudar a dar un poco de contexto, me gustaría echar un vistazo a solo nombrar un par de estadísticas, dar un poco de información, de pistas para que cuando no lo tengamos muy claro si el calendario o la forma no son muy determinantes para diferenciar entre dos jugadores, qué otros datos podemos mirar que podemos utilizar para ayudarnos a tomar decisiones, ¿no? Entonces, voy a compartir la pantalla de nuevo. El primer sitio donde mirar es la misma plataforma es la misma web de la Fantasy, ¿no? Como veis, si os dirigís a la pestaña de Stats, como habéis visto, encontraréis generalmente por defecto aparece la lista de todos los jugadores ordenados por puntos. Pero también veréis que hay muchos más indicadores. Entonces, quería aprovechar también para que nos fijásemos un poco en otros indicadores que nos pueden ser interesantes en ciertos momentos. Por ejemplo, algunos otro indicador que nos puede ayudar para entender cómo un jugador contribuye dentro de su equipo al juego es fijarse en los bonus. Es decir, como sabéis, en cada partido los jugadores acumulan puntos a través de ciertas acciones, como son marcar un gol o realizar una asistencia, pero también al final del partido se dan puntos, se dan bonus basados en el rendimiento de los jugadores en ese mismo partido. Entonces hay jugadores que tienden a acumular más bonus que otros, digamos, porque tienen una influencia mayor dentro de su equipo o en el juego de su equipo. Y esto es algo también que nos puede ayudar a entender, por ejemplo, si tienes que fichar quieres fichar un defensa del City, pero no tienes muy claro y te da igual y tienes presupuesto suficiente para hacerlo. Y no lo tienes muy claro qué defensa quieres fichar. Puedes, por ejemplo, mirar el bonus point system y decidir en ver quién de estos jugadores del City hace más bonus points en la liga, porque
bueno, esto te abre la ventana o te abre una posibilidad a que el jugador no solo sume puntos haciendo goles o asistencias, sino que reciba puntos adicionales de forma más o menos frecuente en función del bonus. Y, por ejemplo, como ejemplo, aquí vemos que Antonio es un jugador que en este momento es realmente muy interesante porque no solo está haciendo puntos basados en goles y asistencias, sino que está acumulando dentro de su equipo, es el que acumula más bonus. Benrahma, que lo veíamos antes, también acumula bastantes puntos de bonus. Pero, por ejemplo, es interesante ver que Van Dijk, que es mucho más barato que Salah, ha acumulado muchos más, no, pero ha acumulado bastantes más puntos o tantos puntos como como Salah en bonus. Entonces, esto no se traduce literalmente en que cada semana tengas puntos de bonus por parte de Van Dijk, pero sí que se traduce en el hecho de que un defensa como Van Dijk de 6,6, que es un precio pues, realmente muy bajo comparado con el precio de Salah, pues no solo, pues también puede conseguir puntos extra porque su rendimiento acostumbra a ser muy alto. Lo mismo indicaría con Díaz, ¿no? Díaz es uno de los defensas del City, pero claramente es el que tiene más bonus acumulado en este momento. Mira, Cancelo, que tiene un precio casi idéntico que Díaz, bueno, también evidentemente naturalmente ha acumulado muchos puntos de bonus, pero no tanto como Díaz, por lo que, bueno, si tuvieras algún día alguna duda entre quiero fichar a Díaz o quiero fichar a Cancelo, pues si otros indicadores no te sirven, pues fíjate en el bonus. Lo mismo podrías decir si tienes muchas dudas entre fichar a Alexander-Arnold o Van Dijk. Bueno, pues puedes incluir dentro de tu manera de verlo pues el uso del bonus point system, porque bueno, a la larga lo que significa es que este jugador no solo va a proporcionar puntos por jugar y dar asistencias o goles, que es lo que esperas de un jugador en particular, como por ejemplo en Salah, o clean sheets, como podrías esperar por parte de Van Dijk, sino que además también puede que te lleves, o hay posibilidades de que te lleves bonus, si no cada semana, pues con cierta frecuencia. Y recuerda que el bonus, el máximo es 3 puntos, pero también puede ser que el jugador se lleve 2 o se lleve 1. Dentro de otro de los jugadores que sale aquí, por ejemplo, es interesante ver que en cuanto a influencia o en cuanto a bonus, en esta temporada, Pogba está haciendo tantos méritos como Fernández, a pesar de que, bueno, en cuanto a precio hay una diferencia significativa entre ambos, ¿no? Pogba es, pues sí, es 3 millones más barato que Fernández. Bueno, esto es una de las que quería mostraros, pero también y que están dentro de la misma plataforma, es una de las que yo me fijo. Naturalmente, las tradicionales son formas de qué jugadores están más en forma, pues ahora mismo Salah y Ronaldo y Gallagher y Cancelo, según los indicadores de Fantasy Football, son los jugadores más en forma. Naturalmente que el principal es cuál es el máximo goleador, el número de asistencias también. Esto nos da pistas sobre jugadores que, especialmente centrocampistas, aquellos que están contribuyendo, no solo contribuyendo para que otros jugadores de su equipo marquen. Estoy viendo en este momento, pero lo estoy repasando en estos momentos. Yo también estoy, realmente, Antonio, hay que decir que en este principio de temporada es el rey de la estadística porque aparece arriba de la liga en muchos de los indicadores estadísticos que lo estamos mirando en estos momentos, por lo que, bueno, realmente sí que diría que es un jugador muy apetecible de tener en nuestros equipos. Otro que iremos mirando, mira, este es bastante interesante también. Otro es clean sheets. Clean sheets, como sabéis, significa bueno, la traducción literal sería que es la sábana, ¿no? O sábanas limpias o papel limpio, que es la hoja limpia, para entendernos, la hoja de papel sin ningún... la idea es que clean sheet significa que no has dejado la puerta a cero, que en tu hoja de papel de final del partido no has apuntado ningún gol en tu contra. Bueno,
traducciones amateurs a banda, no es importante, bueno, es interesante ver que en cuanto a clean sheets, arriba de la clasificación aparecen 2 jugadores del Brentford, que es un equipo recién ascendido, junto con la defensa de bueno, jugadores del Chelsea, entonces, y jugadores del Liverpool y del City. Básicamente, los líderes en clean sheets en este momento son los que serían, sobre papel, los tres favoritos para ganar la liga, con permiso del Man United, o sea, pero claramente Chelsea y City y el antiguo y el campeón previo, el Liverpool, pero junto con el recién ascendido que además no había jugado nunca en la Premier, por lo que, bueno, otra vez, si tienes dudas, si estás buscando algún ángulo para diferenciarte respecto a otros managers, si estás buscando maneras de mirar al juego o a los jugadores disponibles de otros modos, pues hay ciertos indicadores estadísticos que te pueden permitir, bueno, encontrar ciertos patrones o ciertos aspectos que te pueden diferenciar de tus competidores. No, realmente, vamos, los 3 favoritos y el Brentford son los mejores, los equipos que han sumado más puntos en cuanto a dejar la puerta a cero. Y otro muy interesante o realmente muy influyente en cuanto a este específico portero sería el paradas. Para quien no lo sepa, una forma específica de los que tienen los porteros de sumar puntos que el resto de jugadores no tienen es a través del número de paradas que contabilizan por partido. El cómputo es cada tres paradas que un portero realiza, se le añade un punto. Y en esta ocasión lo que vemos es que el portero que ha sumado más puntos en cuanto a por paradas, sería Meslier del Leeds, que se le ha contabilizado 22 paradas. Eso no significa que Meslier sea el jugador que tenga más puntos de la liga. Perdón, el goalkeeper, que vamos a ver quién es. Total points. Meslier, de hecho, no aparece arriba, pero hay cierta relación entre los primeros, entre los porteros que suman más puntos y el número de paradas que realizan, por lo dicho antes, ¿no? Por el hecho de que cada 3 paradas retorna un punto. Pues estos son datos que tenéis, que podéis acceder en el mismo web y también en el app de Football Fantasy, que realmente permiten, cuando tenéis ciertas dudas o estáis haciendo una wildcard y estáis buscando aquel jugador que os permita complementar el resto de vuestro equipo, pero también diferenciaros de competidores, pues son elementos que os pueden ayudar a dar un poco de contexto. Más allá de eso, y como entiendo que todos sois aficionados al fútbol y lo seguís con frecuencia, y como los que han pasado por este podcast lo han confirmado también, en años temporadas recientes, ya sea en la Premier o ya sea en la Liga Española o la italiana o la francesa, cada vez más podemos ver, nos ofrecen durante las retransmisiones en directo del partido, nos ofrecen estadísticas en cuanto al rendimiento de los equipos, para que nos dan un poco más de contexto para que podamos comparar cómo ambos equipos no están jugando, pero cómo lo están haciendo dentro del partido, ¿no? Entonces, cada día más hay lo que podríamos llamar recursos de información, especialmente a través de Internet, donde podemos obtener, bueno, no diré infinidad, pero realmente muchos más indicadores de datos de los que hemos visto dentro de la plataforma de Football Fantasy, en relación a jugadores y equipos de la Premier y cómo lo están haciendo en cada partido y a lo largo de la liga. Quiero mencionaros un par para que lo sepáis. De hecho, son 2 webs que generan contenido, información para
para jugadores del fantasy fútbol, pero que a la vez contienen estadísticas estadísticas no solo del juego, pero de las actuaciones y del rendimiento de los jugadores, de todos los jugadores y equipos de la Premier League. El primero que os voy a mencionar es uno que se llama Football Fantasy Hub. Espera, tengo que compartir la pantalla de nuevo. Un segundito. Venga. Entonces, Football Fantasy Hub, bueno, como su nombre indica, es un web dedicado al fantasy fútbol y tienen muchos contenidos, tienen un podcast también, tienen vídeos, tienen artículos y hay una gran comunidad de managers de fantasy fútbol alrededor de este web, generando contenido y ayudando a los managers a tener un poco más de información respecto al juego, a las jornadas. Pero bueno, independientemente de todo eso y de forma automática, lo que sí también ofrecen son estadísticas, tanto de jugadores como de equipos. Las estadísticas son proporcionadas a través de Opta. Opta es una empresa que creo que apareció hace unos 10 o 15 años creo que es europea, bueno, da igual, es una de las principales empresas en el presente, es una de las principales empresas de creación y recolección de estadísticas por partido en la mayor parte, bueno, ya no solo en las principales ligas europeas de fútbol, sino en la gran mayoría de ligas de fútbol profesional y también hasta niveles amateur, tanto de Europa como de Estados Unidos y también de Asia, por lo que los puedes encontrar en muchos sitios. Son uno de los principales proveedores de estadísticas. Básicamente su trabajo consiste en tener, digamos, ejércitos de personas y también a fecha de hoy a través de ayudas, a través de software y algoritmos que les permiten reconocer imágenes y identificar qué puede ser una asistencia, qué puede ser un pase. Bueno, tienen ejércitos de gente trabajando alrededor de la recolección de datos de partidos y luego los ofrecen para que se puedan presentar de forma digerible. Bueno, mira, lo que quería enseñaros es aquí el volumen de estadísticas incrementa ya bastante más, tanto por jugador como por equipo, respecto a lo que te ofrece lo que puedes encontrar en el web de Fantasy Football. Y ya llega a niveles un poco más profundos que lo que hemos visto antes. Entonces, para poneros solo un ejemplo del nivel de detalle, lo que tenemos en pantalla es lo que vendría a ser la clasificación, otra vez la clasificación de todos los jugadores de Fantasy Football por puntos, que como hemos visto antes es Salah. Aquí a la derecha vemos que todo está organizado por puntos, Salah es el primero, pero antes aquí hay muchas más categorías y aparecen muchos más datos, y estas solo son lo que este web considera indicadores clave. Habla en este caso, indicadores clave son, naturalmente, el número de partidos jugados, el número de minutos jugados, pero habla de indicadores clave, habla de la capacidad de generar de peligro, o de la capacidad de generar ocasiones de peligro. La creatividad sería la capacidad de crear ocasiones y la implicación en cuanto al gol, es decir, cómo de influyente es este jugador respecto a los goles marcados por parte de su equipo. Estos solo son lo que serían los indicadores principales, los críticos. Pero si le damos a este botoncito aquí, veremos que luego podéis llegar a mucho más detalle en otras categorías como pases, otra vez implicación dentro del juego, set pieces son,
faltas y penaltis, o corners, aspectos de defensa, presión defensiva e incluso datos de predicción utilizando algoritmos basados en los datos corrientes y de temporadas anteriores, cuáles son las predicciones por jugador en cuanto a puntos de fantasy para las siguientes jornadas. Por ejemplo, a ver, estos son predicciones, esto es un poco como lo de la quiniela, tampoco significa que vaya a pasar, pero como podéis ver, incluso llega al punto de que puedes tener una estadística basada en cómo se prevé que, basado en datos, los jugadores rindan en las próximas 5 jornadas. Y para aquellos que os interese, recordad que esto solo es una predicción estadística y que hay muchísimas variables dentro de un partido de fútbol que puede que invalide esta predicción a la hora de la verdad. Pero bueno, digamos que en el top del jugador que se espera que haga más puntos en las próximas 7 jornadas sigue siendo Salah, seguido de Kane y Son. Que bueno, otra vez, esto es una predicción estadística, pero bueno, sí que alguno seguramente lo va a hacer, o sea, alguna de estas predicciones seguramente se va a acertar sin necesidad de que sean muchas, ¿no? Pero básicamente, como podéis ver, los nombres habituales como Salah, Kane, Son, Lukaku, Alonso, Mané, Ronaldo, Jiménez y Alexander aparecen por aquí. Volviendo a las categorías que hemos visto antes, por poner las críticas, ciertamente hay mucho para escoger aquí. Entonces, en cuanto a una de las... a la que empecéis a fijaros un poco en estas estadísticas, encontraréis que aparecen no solo estadísticas de lo que han hecho, por ejemplo, vamos a utilizar el ejemplo de ocasiones de gol o influencia en cuanto a goles por parte de Salah. Tenemos estadísticas como chuts, el total de veces que ha chutado. Tenemos estadísticas de todos ellos, chuts dentro de puerta, que han ido a puerta, chuts realizados desde dentro del área, ocasiones claras de gol, goles marcados. Pero siempre aparecen, empezaréis a ver una cosa que os va a sonar seguramente, bueno, para aquellos que ya veis menos estadísticas, os daréis cuenta de que cada vez aparece más el concepto X, el concepto expected goal o gol esperado. Es básicamente, y siempre aparece con una X delante de la estadística. Por ejemplo, estos dos van juntos, ¿no? Tenemos goals que son 4 y al lado hay el expected goals que es 3,85. Si miramos otros parámetros como, por ejemplo, el involvement, tenemos que el señor Salah ha participado en 7 goles, ya sea marcándoles o proporcionando asistencias, pero también hay otro dato que se llama expected o participación esperada. Quería pararme un momento en esto del esperado, porque, y no solo es en ataque, si puedo saltar un momento a defensa. No, en esto creo que esto, si lo miramos por equipos, lo haremos mejor. Aquí, por ejemplo. Ahora he saltado a la versión de todos los datos, pero organizados por equipos. Nos encontramos el expected, el esperado, otra vez por aquí. Por ejemplo, Aston Villa, que aparece arriba de todo la clasificación. Bueno, perdón, en esta lista. No sé muy bien por qué está esta lista ordenada por... Será ordenada por... No por puntos. A ver, bueno, da igual, tampoco es... Pero bueno, no, sí, por goles, exacto. Entonces, esta clasificación está ordenada. El equipo que ha marcado más goles... No. Anyway, no, tampoco le vamos... Pero para propósito, lo que quería comentaros es, como podéis ver aquí hay un dato claro, el número de goles marcado, que es perdón, 8, y el número de goles esperados, que es 5,3 en el caso de Aston Villa. Para el Brighton tienes el número de goles marcados, que es el 7, que son 7,
y el número de goles esperados, que son 6,4. Pero no solo esto aparece en estadísticas de ataque, sino que si miramos las estadísticas de defensa, tenemos que el Aston Villa tiene goles concedidos, o goles encajados, perdón, pues tiene 7, le han marcado 7 goles. Pero luego también hay goles concedidos esperados, que es un 5,2. Si miran, Brighton tiene goles concedidos 4 y goles concedidos esperados 5,3. Bueno, quería pararme un momento en esto del esperado, en X, porque en los últimos años cada vez lo vemos, ha aparecido más frecuentemente en las discusiones sobre fútbol, pero también en las discusiones sobre fútbol fantasy. Lo del esperado es otra manera de mirar a las estadísticas que generan los partidos de fútbol para tratar de entender o detectar tendencias en cuanto al rendimiento de equipos y jugadores. Entonces, el mejor caso es el de expected goals, los goles esperados. Como siempre, la gran estadística dentro del fútbol es el número de goles marcados y hay un número de goles esperados. Esto ya sea por equipo o por jugador. Naturalmente, el equipo es la acumulación de los datos de los jugadores que lo componen. Entonces, pero muchas veces es un poco confuso, ¿no? Porque, como habéis visto, hay números decimales. El número de goles marcados es muy claro. Si has marcado 3, has marcado 3. No has marcado 3,5 ni 1,73. Pero el número de goles esperados, y lo mismo aplicamos para goles concedidos. Te han marcado 5 goles, no te han marcado ni 7, ni 8, ni 3,3. Pero hay equipos con los volúmenes de goles concedidos son de 3,74 esperados. ¿Esto qué significa? Básicamente, es una manera de contabilizar goles, no basado en el número de goles que se han hecho, sino basado en el número de ¿cómo se llama? Veces que el equipo o el jugador, recordemos que el equipo es la suma de lo que ha hecho cada jugador, que un jugador ha tratado de marcar un gol. Por ejemplo, cada vez que un jugador ha chutado. Entonces, cada vez que lo que hace el paradigma o la metodología de mirar al fútbol a través de lo esperado es básicamente imaginaros que lo que hacen, por decirlo de algún modo, es se ha dividido el campo, lo que sería un estadio de fútbol, imaginaros que se le ha dividido en una cuadrícula. Y entonces lo que mira es lo que se empezó a realizar, y esto ya llevan, creo que esta metodología empezó en los 70, pero se ha hecho popular realmente ahora. El que mira es a los datos estadísticos de 30 años para atrás y mira las probabilidades de todos los. Por ejemplo, pongamos que el campo se divide en X cuadrículas. Pues desde cada cuadrícula se contabiliza el número de shoots que se realizaron desde esa cuadrícula a portería y el número de goles que estos shoots convirtieron. Entonces, esto se acaba generando un valor estadístico, una probabilidad estadística. Es decir, mira, en los últimos 30 años, de todos los shoots que se han hecho desde la cuadrícula X, fuera el área a la izquierda, se han chutado, no sé, 1 millón de veces. Y de ese 1 millón de veces se han marcado 100.000 goles. Ok, pues entonces acaban diciendo que cada vez que alguien chuta desde esa cuadrícula, hay un 10% de probabilidades de que se marque un gol, o que llegue a un gol. Entonces, el esperado no es una predicción de lo que va a pasar en el futuro, sino que es una manera de reinterpretar lo que ha pasado en el campo de fútbol, en el estadio. El goles esperado es una estadística que solo aparece cuando los partidos se han jugado. Entonces miran a los números de shoots que se han realizado versus la portería X y
le da el valor en función de lo que le llaman la calidad del chut, básicamente determinado desde la posición donde se ha chutado. El ejemplo más claro es el penalti. El penalti tiene un valor, al menos en la Premier League, y esto no varía excesivamente, pero puede variar en cuanto a centésimas en diferentes ligas. Pero el penalti tiene un valor esperado de 0,78. En definitiva, lo que significa es que, según las estadísticas de la Premier, todos los penaltis que se han tirado desde que empezaron a contabilizar el número de penaltis tirados, el 78% de los penaltis tirados se han marcado. Entonces, ¿qué significa? Pues que cada vez que, bueno, pues este valor, este 78, se le asigna al tirador del penalti. Cuando el señor Harry Kane va a tirar un penalti, pues el señor computador de Opta le da a este señor, otra cosa es que el señor Harry Kane meta el penalti. El señor Harry Kane puede fallar el penalti, pero desde la óptica del expected, a partir del momento que este jugador va a tirar el penalti, se le suma un 0,68. Ha tenido la ocasión de chutar un chut de valor 0,78. Bien, puede sonar todo un poco a chino, pero básicamente la idea es que al final cada jugador acaba generando un valor X a jugadores que no chutan en todo el partido, por lo que generan un valor 0. Hay jugadores que chutan 7 veces durante un partido, pero lo hacen desde posiciones muy de poca calidad, por lo que generan un valor de 0,3, porque han chutado 3 veces de un sitio que tiene un valor de 0,1, por lo que al final lo que han generado es un 0,3, independientemente de si marcan gol o no. Es la calidad de la ocasión creada. Y eso, cuando juntas todos estos números, os voy a enseñar otro web que a veces miro, donde espero que permita entenderlo mejor también. Es un web que se llama Understat y que recoge, este es de acceso gratuito, no tenéis que pagar ni nada. Entonces recoge los datos de expected goals de creo que son 4 ligas, de las principales ligas europeas, quiero decir, la Premier League, la Liga, Bundesliga Serie A y la League One, varias. Pues si miramos, a ver, tenemos un anuncio por aquí que no nos interesa. Perdón, vamos a intentar salir de aquí. Vale. Vale, mira. Si miramos por ejemplo, os voy a poner un ejemplo. Ahora mismo estamos mirando a los resultados de la última jornada, de la jornada número 5, tanto en cuanto a goles marcados como a goles esperados por partido. Bien, ¿qué encontramos aquí? Encontramos que, por ejemplo, en el partido del pasado lunes, del Everton contra perdón, esto es hace 2 jornadas. Next week. Previous week. Bueno, estoy perdiendo, perdón, estoy mirando. Vale, sí, perdón. La jornada empezó el viernes, ¿va? Entonces, por ejemplo, el viernes pasado, Newcastle y Leeds empataron a 1, los dos. No obstante, si el juego se hubiera juzgado, en lugar del juego se juzgase por el número de goles marcados, se juzgase por la calidad de las ocasiones creadas por cada uno de los jugadores de ambos equipos, nos encontraríamos de que el Leeds generó un valor de 1,43 goles. Generó la suma de los chuts acumulados en función de la calidad de donde los realizaron, desde la óptica estadística, desde la óptica de la probabilidad, le dio una probabilidad de haber marcado 1,43 goles. En cambio, el Newcastle obtuvo un total de una probabilidad de haber marcado 1,18 goles.
¿Qué significa esto? Bueno, pues es una manera de evaluar el rendimiento de ambos equipos desde la óptica de la probabilidad. Significa que en ese partido el Leeds tuvo un poco más de probabilidades de marcar gol o goles respecto al Newcastle. Al final acabaron 1-1. Pero el Leeds generó más probabilidades de marcar. Entonces, también otro ejemplo que tenemos aquí es el de Wolverhampton Wanderers con los Wolves contra el Brentford, que el partido acabó 0-2. Pero los Wolves, de hecho, en el fondo generaron suficientes ocasiones para tener una probabilidad de haber marcado un gol, una probabilidad estadística. En cambio, el Brentford realmente generó ocasiones de gran calidad porque desde la óptica de la probabilidad generó una probabilidad de haber marcado hasta 2,33 goles. Bien, esto es, ya digo, es una manera de mirar, no solo, es evidente que el resultado a la hora de ver lo importante en el fútbol es ganar y lo que marca y todo lo marca el resultado final, por lo que las probabilidades de lo que hubiera podido pasar, no tienen mucho valor en cuanto a ganar un partido o no, pero sí que te permiten entender, digamos, los méritos y el rendimiento de cada equipo. Te permiten ver, por ejemplo, que el Arsenal, te permiten entender que la victoria del Brentford en casa de los Wolves no fue una sorpresa desde la óptica estadística. Hicieron méritos para ganar. Méritos estadísticamente, claro. Te permite entender también lo que fue una sorpresa probablemente, o que lo que se acerca más a la sorpresa, es que el hecho de que los Wolves no consiguieran marcar un gol, porque hicieron méritos para marcar un gol. Y luego, esto también lo podemos empezar a utilizar también no solo para juzgar un partido, sino para juzgar la evolución de los equipos durante una temporada. Como sabéis, los goles son el factor influyente para determinar quién gana un partido. Y los puntos salen de quien ¿no? Y quien gana más partidos genera más puntos y gana la liga. Todo bien. Pero otra manera de mirarlo es desde la óptica de los goles esperados. Por ejemplo, Chelsea encabeza la liga en estos momentos con 12 goles marcados y 13 puntos conseguidos. Es el líder de la Premier. Liverpool está empatado a puntos y a goles con el Chelsea. Y el tercer equipo empatado a puntos es el United con 13 goles y también 13 puntos. Bien, ahora bien, si lo miramos desde la óptica de goles esperados, nos encontramos que el Chelsea ha generado oportunidades o ha tenido la probabilidad de marcar 9,21 goles. Sabe marcar 9 goles. En el fondo ha marcado 12, pero lo ha hecho, pero estadísticamente ha tenido probabilidades de marcar 9 y poco. Esto lo que significa básicamente es que la mejor manera de traducirlo es decir que Chelsea en este momento está rindiendo mejor que sus estadísticas. Está generando buenas ocasiones y no solo las está generando, como podemos ver, ha generado 9,21, sino que les está convirtiendo mejor que otros equipos. Y eso le permite tener los mismos puntos que el Liverpool. Que el Liverpool ha generado, de hecho, el Liverpool ha generado estadísticamente la probabilidad de haber marcado 13,68 goles, a pesar de que ha marcado 12 en el fondo. Entonces, es evidente que el Liverpool ha generado muchas ocasiones y genera mucho de fútbol de ataque y por eso consigue 12 goles. Pero desde la óptica estadística no ha convertido todas sus ocasiones del mismo modo o de forma tan efectiva como lo ha hecho el Chelsea, que con menos consigue los mismos puntos. Lo mismo podemos aplicar al Man United. El Man United estadísticamente ha tenido la probabilidad de marcar 9 goles y medio, pero efectivamente ha marcado 13.
Entonces, el Man United está convirtiendo las ocasiones que genera de forma más efectiva que el resto de sus rivales, cosa que es un dato a tener en cuenta. ¿Tener en cuenta para qué? Si alguien podría preguntar. Bueno, esto nos permite entender un poco, nos permite empezar a intentar detectar tendencias. Lo que nos permite entender es que el Man United en este momento, en la jornada 6 y en las jornadas previas, está en un momento de forma dulce en cuanto a ataque. ¿Genera ocasiones? Sí, genera 9,2, son 9,5, son muchas ocasiones, pero a ver, no muchas más que el West Ham. El West Ham ha generado 9,14, pero tiene 5 puntos menos que el United. Sino que está en un momento dulce en cuanto a la conversión de esas ocasiones en gol, que a la hora de la verdad es lo que cuenta en el mundo del fútbol, ¿no? Es marcar goles, ganar partidos, ganar títulos. Pero nos permite ver eso, nos permite ver que en este momento, al principio de la liga, el Manchester United está muy, lo que en español es muy fino, muy clínico a la hora de convertir ocasiones en goles. También os encontraréis que si seguís este tipo de datos a lo largo de una temporada, estos esperados cambian. Por ejemplo, ahora veíamos que el Man United está convirtiendo más goles de lo que sus ocasiones en principio dicen. Pero esto puede cambiar. Puede que en la segunda parte de la temporada, sea por lesión, sea por una serie de partidos que no han acabado con el resultado que querían y les ha afectado la moral, sea por una serie de factores que forman parte del mundo del fútbol, puede que lo que ahora vemos, que es un Manchester muy fino a la hora de convertir ocasiones, genera muchas ocasiones y las convierte muy bien, del mismo modo que el Chelsea, puede que en otra parte de la temporada, dentro de 2 meses, la situación sea un poco más como la del Liverpool, en la que naturalmente el Liverpool ha conseguido el mismo número de puntos con el mismo número de goles, pero el Liverpool ha generado mucho más o bastante más que el United para convertir los mismos goles. Sobre el papel, tú podrías decir que, hombre, lo mejor es lo que hace el Liverpool, ¿no? No sé, sobre el papel. Se genera más ocasiones, por lo que tendrás, o que generas más probabilidades de marcar gol, por lo que tarde o temprano acabarás marcando más goles. Eso es cierto. Lo que pasa es que, como repetimos, las temporadas tienen distintos momentos y los equipos no funcionan siempre al mismo nivel. Entonces, puedes encontrar de que lo que serían rachas. El número que veíamos del Man United y del Chelsea se acerca a lo que podríamos entender como una buena racha. Y el hecho de que generes, y el Liverpool sí que genera estadísticamente muchas oportunidades para marcar gol, pero eso no significa que los goles conviertan. Si Salah se lesiona o Mané se lesiona, en ese momento perderán un efectivo muy bueno en cuanto a la conversión de goles. No creo que sea una casualidad el hecho de que el United esté convirtiendo sus ocasiones y que Ronaldo esté jugando, porque Ronaldo es muy bueno, al menos el Ronaldo de la segunda de los 2020, es muy bueno en transformar ocasiones. No es muy bueno en generarlas. Eso hace 10 años sí, ahora pues no es su trabajo, por decirlo de algún modo. Entonces, seguramente aquí hay una relación. Si Ronaldo pasa un bache, no pasa nada, yo no digo que lo tenga el bache, pero si Ronaldo pasa un bache, probablemente lo que nos encontraríamos es que ese valor empieza a cambiar, que el número de probabilidades de marcar goles se iguala al número de goles que el United marca. Bueno, perdonad que todo esto se haya convertido un poco en un rollo sobre números y estadísticas, pero solo quería echarlo aquí porque, en parte, para dar un poco más de contexto, más variedad para aquellos que les pueda interesar, qué indicadores utilizar o qué información o qué contextos crear a la hora de, no sé, tomar decisiones o gesto en cuanto a cómo
componer el equipo, fichar jugadores, poner jugadores del banquillo. Y también porque, bueno, si alguien ya ha tenido cierto interés en algún momento anterior, seguramente se ha cruzado con varias o algunas de estas estadísticas, y en los últimos años especialmente en lo esperado. Y solo quería hacer una pequeña introducción en cuanto a lo esperado y daros este par de ejemplos de webs que utilizan los datos y en los cuales si accedéis a estos webs los encontraréis o los que podéis utilizar para vuestro beneficio. Bueno, hasta aquí llega este episodio y como siempre muchas gracias, suerte y nos vemos la próxima semana probablemente, ¿vale? De acuerdo, un abrazo, chao.